Hola y bienvenidos a un día más a tu programa Sin Banderas. Hoy hemos empezado con este gran himno. Del himno de hoy estamos todos de pie saludando a nuestra bandera en nuestro programa Sin Banderas, pero bueno, hoy es nuestro programa especial y lo vamos a dedicar en su gran totalidad a la Segunda República Española. Hoy tengo dos invitados muy especiales, uno ya lo conocen, que es nuestro compañero y camarada Gabino Martínez. Hola, buenos días. Y un invitado muy especial, recién llegado de Alemania. Aquí tenemos a Luis Iglesias. Hola, buenos días. Que no Pablo Iglesias. Luego ya hablaremos, si quieres, cuando ya nos quede un poquito, hablaremos, si quieres, del proyecto Podemos, a ver qué opinión tienes tú también. Y nada, vamos a seguir hablando, vamos a estar aquí hablando hoy un poquito sobre cómo llegó la Segunda República, vamos a ponernos en antecedentes, vamos a analizar un poco los procesos que llevaron a cabo, cómo ha continuado el sentimiento republicano y cómo lo tenemos aún actualmente. Y entonces, bueno, quiero, ya que nuestro profesor Luis Iglesias es muy entendido en los principios de cómo llegó todo y todo esto, nos va a hacer una pequeña introducción. Y nada, todos atentos a tomar notas. Vale, muy bien. Vale, pues por comenzar, para hablar de la Segunda República, tenemos que comentar cuál era la situación que había antes en España. Correcto. Tenemos la dictadura de Primo de Rivera desde 1923, que puso fin al sistema del turnismo que imperaba en aquel momento, por una crisis que hubo a través del desastre anual. Se dio un golpe de Estado y Primo de Rivera estuvo durante 7 años en el gobierno de España, consentido por Alfonso XIII. Entonces, llega un momento en 1930 que Primo de Rivera se va y la situación de la monarquía empieza a ser de mucha debilidad, lo que se denominó una dicta blanda. La dicta blanda. No era una dictadura porque aquello de dureza no tenía capacidad de tener mucha y se empieza a reorganizar en aquel momento todo el movimiento republicano. El momento que sería así más a tener en cuenta es cuando en 1930, en agosto, se realiza el Pacto de San Sebastián. En este pacto, un montón de fuerzas republicanas de diferentes partidos, de grupos, de todo el ámbito ideológico, se reúnen en San Sebastián para intentar poner en común una estrategia para llegar a una proclamación de la República de manera pacífica en España. Esto es muy importante lo que dices, porque había una unidad republicana en aquel momento. Había, muchos partidos, sobre todo de izquierdas. Teníamos también sindicatos que sí que funcionaban con gente que era muy republicana. El caso es que no había una unidad de estrategia. Había bastantes partidos que sí que eran republicanos, pero actuaban cada uno, digamos, un poco por su cuenta y riesgo. No se tenían en cuenta los unos a los otros, no tenían una estrategia conjunta de actuar todos a una para conseguir la proclamación de la República. ¿Y debido a que habían tantos partidos republicanos o organizaciones? A un montón de divisiones sobre estrategias que se habían llevado en aquel momento. Por ejemplo, el PSOE, si no recuerdo mal, cuando se proclamó la dictadura de Primo de Rivera, en principio dio su apoyo. Había sindicatos anarquistas como que era la CNT, sí, que no se sumaba a otras estrategias de otros grupos. Está también hay que tener en cuenta la proclamación de la llegada de la Unión Soviética, las divisiones que había creado entre los grupos que eran más comunistas y los que no lo eran. Ya nos hemos avanzado un poco en el tiempo, ¿verdad? Esto fue durante la década de los 20, había ido pasando. Vale. Es que hemos pegado aquí el salto. Vamos a ponernos en situación. Volvemos a los antecedentes de la Segunda República. Sí, seguimos en ello. Y entonces, a partir de este momento, todos estos grupos de diferentes ideologías, de diferentes ámbitos territoriales, también porque los había, por ejemplo, como Estat Català también llegó a participar, si bien, era una organización propia de Cataluña y no contaba con una unanimidad interna, participó también en ello. Y todos estos partidos se unen para crear una estrategia conjunta para llegar a proclamar la República. Entonces, durante los siguientes meses, parte de ellos son encarcelados por diferentes motivos. En diciembre de 1930 ocurre la sublevación de Jaca, que fue un levantamiento de tipo militar llevado a cabo por dos tenientes, si no recuerdo mal, para intentar hacer una proclamación de la República a partir del ejército. Fue un intento fracasado y los responsables de él fueron fusilados. Y fue una situación que creó bastante conmoción en aquel momento. Y en los meses siguientes lo que ocurrió es que, Berenguer era entonces la persona que estaba al cargo del gobierno, es depuesto del gobierno, llega Aznar, que ¿Ojo? Sí, un apellido conocido tenemos por aquí. Yo el otro día lo dije, escarbando un poco, todos los caminos llevan a Aznar. Y en aquel momento lo que sucedió es, se quería hacer una transición también, un término que no suena, de una situación de dictadura a algo que pueda ser homologable a una democracia, más o menos una democracia del tipo turnista como la que ya existía antes.
Y lo que se hace es que se convocan unas elecciones municipales para el día 12 de abril de 1931. Entonces, en estas elecciones lo que se quiere es mantener un poco la monarquía y empezar una transición hacia otro tipo de régimen. El caso es que, bueno, pues las organizaciones republicanas están organizadas y se hacen candidaturas republicanas de manera conjunta. Y la oposición principal serán las candidaturas de tipo monárquico, que se agrupan, pues bueno, son de carácter más conservador. Era lo que habían sido las élites que se habían beneficiado de la dictadura, las que estaban representadas en esas candidaturas. Y entonces, pues bueno, también hay que tener en cuenta que cuando llegan estas elecciones, todavía tenemos una situación de caciquismo imperante en prácticamente en todos los municipios, menos en las grandes ciudades, que van a condicionar en parte los resultados. Pero, aún así, a pesar de la existencia del caciquismo, en la mayor parte de las capitales de provincia, 41 de las 50, las candidaturas republicanas fueron ganadoras. Es decir, tenemos una situación que donde no llega el control de los caciques, las candidaturas republicanas ganan aplastantemente. Por ejemplo, había 3 veces más concejales republicanos en Madrid que monárquicos. Alucina. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vista de los resultados, la diferencia de concejales no había sido tan grande en números, pero claro, el efecto del caciquismo sí que los que sabían cómo esto condicionaba los resultados, sabían que el efecto del caciquismo aún así había maquillado un poco los resultados, pero que no había apoyos reales para mantener la monarquía. Háblame brevemente del caciquismo antes de continuar, porque hay mucha gente que nos está escuchando a nivel internacional también, y a lo mejor este término del caciquismo nosotros sí que lo entendemos bastante, pero a nivel de explicarlo fuera de España cuesta un poco. Sí, bien, el caciquismo era un sistema que existió en España durante bastantes años, según el cual pues había familias, había grupos de poder, que eran poderes fácticos dentro de muchos municipios, de muchos villas, comarcas, de diferentes distribuciones territoriales, sí, en las cuales estos grupos pues ejercían un control real de la economía y de la administración. Es decir, cualquier trámite que se quisiera realizar en estos lugares, cualquier negociación de tipo económico, acababa pasando por sus manos. Controlaban alcaldías, controlaban haciendas, controlaban la banca. Entonces, estas familias, los caciques, lo que venían a hacer es ejercer un control social sobre la población. Pues se encargaban de que... Bajo castigos también. Castigos físicos, sí. Por ejemplo, en la zona de donde yo vengo, en Salamanca, a mí me han contado un caso, pues en la Sierra de Salamanca, de una persona que era opositora al alcalde, que en una votación de cualquier tipo, no recuerdo cuál fue, no votó de acuerdo con los deseos del cacique, y esta persona, pues bueno, sencillamente fue asesinada. Es una de las formas que tenían de intentar hacer el control social. La política del miedo está tan famosa que tanto hemos hablado. Sí, bueno, esta era una forma de controlar la población, porque claro, en pequeños lugares donde todo el mundo se conoce, donde todas las historias, todo se acaba sabiendo, pues estas personas ejercían un poder real de decir, bueno, a ver que esto no vaya a pasar, a ver que estas cosas van a salir como yo quiero, a ver que, etcétera, ¿no? Los negocios siempre acaban pasando por sus manos, se enriquecían de forma ilícita. Por ejemplo, otros casos que hacían había gente de estos caciques que se dedicaban también a ser prestamistas, y lo que hacían es que el día que tenías tú que devolverle el préstamo, esta persona no la encontrabas en ninguna parte, no tenías forma de devolverle el préstamo, aunque tuvieras el dinero, y pues utilizaban esta forma para incautarte todo lo que tú tuvieras y así ir engordando su riqueza. Fíjate, porque todo esto estamos hablando del año 1920, 1930. Sí, en aquellas épocas. Y me recuerda, pero mucho, mucho, mucho a la situación actual. ¿Qué opinas, Gabino? ¿Estamos prácticamente igual? Bueno, no sé si es igual, pero lo que sí que es verdad es que el control de la población por parte de las élites siempre ha sido así. De hecho, la clave para entender de alguna manera los problemas que tuvo la República fue precisamente el caciquismo, ¿no? Los grandes terratenientes no temían en el fondo una gran revolución. Lo que temían era que la República estaba dando herramientas al pueblo para educarse, estaba dando herramientas para poder sindicarse, para poder defender sus derechos. Y esto era lo que realmente las élites tenían miedo, porque veían que los trabajadores defendían sus derechos y no venía la Guardia Civil a reprimirlos, ¿no? Durante el primer gobierno de la República. Y esto fue lo que hizo que, en fin, que los terratenientes empezaran, ¿no? esta gran ofensiva al movimiento republicano. Vale, volvemos, que nos hemos dispersado un poquito. Sí. Volvemos al 12 de abril del 31.
Vale, pues lo que habíamos dicho, el 12 de abril las candidaturas republicanas consiguen unos resultados bastante espectaculares, incluso por encima de las previsiones de muchos, y al día siguiente, el día 13, se realiza un Consejo de Ministros donde asiste el rey con sus ministros y empiezan a comentar la situación y ven que sencillamente no tienen apoyos para continuar manteniendo el gobierno, que la situación se está volviendo muy inestable casi por momentos y que pues no tiene una forma de canalizar la situación pudiendo mantener la monarquía. Esto hay una frase de uno de los ministros que vino a explicar qué solución le ves a un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano. Y entonces, pues bueno, ante esta situación lo que se empezó a organizar ya sencillamente fue la salida del rey de España, que se realizó por el puerto de Cartagena. Y al día siguiente, el día Alfonso XIII. Alfonso XIII, que fue, hasta aquel momento, era el rey que había estado en España durante la dictadura y los últimos años del turnismo. Y bueno, pues en esta situación, el día 14 de abril, Eibar es el primer municipio que proclama la República. Le van siguiendo en cascada todos los demás municipios. El siguiente fue Sagún, que es un pueblo de León. Luego todas las demás ciudades van siguiendo: Madrid, Barcelona, Zaragoza, todas van proclamando la República. En Cataluña también hay que contar con el hecho de que se proclamó la República Catalana como Estado integrado dentro de la Federación Ibérica, según decía el manifiesto. Si bien días después, pues por una negociación mediante algunos de los ministros que luego estuvieron en Madrid, se acordó la proclamación de la Generalitat, la creación de la Generalitat como gobierno autónomo para Cataluña. Sí, porque salieron allá al balcón y proclamaron lo que hemos dicho, el Estado catalán dentro de la Confederación Ibérica. Que el término Confederación Ibérica también nace en ese momento, ¿no? Sí, no era un término que surgiera del Pacto de San Sebastián, hasta donde yo tengo entendido, porque del Pacto de San Sebastián, cuando se realizó esta reunión, no se llegó a hacer un acta escrita. O sea, no hay un acta escrita de cuáles fueron los términos que se acordaron en aquella reunión. O sea, llegaron a proclamar una república federal, o sea, formada por estados, dentro de un estado general, o estilo Estados Unidos. Vamos a plantearlo así sencillo. Sí, la idea que se intentó en la que se intentó avanzar desde Cataluña fue esta: intentar hacer pues un estado que fuera de una tendencia, digamos, federal o confederal. Vale, entonces se proclama la República. Se proclama en Madrid el 14 de abril del 1931, si no me equivoco. Se va proclamando, sí, por los ayuntamientos son los que van realizando las proclamaciones. También aquí en Tarragona. Aquí en Tarragona no sabemos qué día fue. Me parece que también fue el 14. Sí, fue el 14 porque ya el 14 pues se consiguió que, de hecho, pues el rey ya salía de España, los resultados de las municipales pesaban muchísimo y bueno, pues la situación del movimiento republicano permitió que ese día, en unas elecciones que originalmente no habían sido un plebiscito sobre la monarquía o república, haberlas convertido, debido a la situación previa que se había generado, precisamente en eso, en un plebiscito, y utilizar esto pues bueno, para darle el golpe final a la monarquía. Entonces llega la república. ¿Cómo llega esa república? ¿Llega de una forma violenta? ¿Llega de una forma pacífica? ¿Cómo llega? La proclamación de la república fue esencialmente pacífica, es decir, no hubo un enfrentamiento armado, no se generó disturbios, no hubo no se fue a por los caciques en plan de decir vamos a proclamar la no hubo un república, sentimiento de venganza. No, inicialmente no se proclamó ningún sentimiento de venganza, ni hubo un ánimo de decir vamos a acabar con todos los que han creado toda esta situación previa. De hecho, el rey, por ejemplo, se desplazó hasta Cartagena, se marchó a Francia y lo pudo hacer sin mayor contratiempo. Yo creo que esto es un ejemplo de democracia pura. Ese momento en que llega, bueno, pues hasta aquí, se dimite, se va, se exilia, lo que tú quieras, y luego llega la República, llega la nueva esperanza, que es como se había planteado el modelo estatal. ¿Qué tipo de inicios le cuesta? ¿De dónde viene la República? ¿De qué estado viene? Bueno, me refiero que venimos del crack de 1929. Sí, la situación económica internacional era bastante complicada. En aquel momento la economía española no estaba demasiado internacionalizada, y el efecto no fue tan grande como en otros lugares, pero evidentemente sí que se notó. El contexto internacional era muy negativo, aparte de que la situación política internacional coincide con el ascenso del fascismo y del nazismo en Europa. En aquel momento, pues en el 33 llegó Hitler al poder, Mussolini ya estaba en el poder. Bueno, era una situación... ¿Mussolini cuándo sube? En los años 20, si no recuerdo mal, ya fue la marcha de Roma, que fue cuando ya se hace caudillo. Y los movimientos de aquí de derecha están inspirados plenamente en ese movimiento... Sí, nacional. bueno, hay que tener en cuenta que aquí en España surgió
la fundación de la Falange en el año 1933, que bueno, que es fue el partido fascista por referencia también para el franquismo. Incluso hay que tener en cuenta que bueno, ya existían de antes otro movimiento de base reaccionaria que era el carlismo. Si bien ya estaba de capa caída, todavía pues tenía sus remanencias ahí de poder. Ya estaban de capa caída en el 31. Sí, porque bueno, la última guerra carlista había sido pues ya aún duran, en el siglo XIX, todavía duran algunos, pero bueno, el mundo de las escisiones y el avance ideológico del carlismo es un mundo apasionante, porque tenemos desde la rama tradicionalista a la rama autogestionaria. Pero sí, adelante. No, y que aparte esta es la diferencia principal, ¿no? Porque aunque el carlismo está de capa caída, sí que tenía más peso, evidentemente, que la Falange, porque no tenemos que olvidar que la Falange aquí no ganó ninguna elecciones, a diferencia de lo que pasó en el resto de sitios donde se impuso al final un régimen fascista. Aquí la Falange creo que llegó a tener un diputado, pero que llegó a serlo porque se presentaba en otra candidatura, es decir, que no consiguió ni tan siquiera representación en las Cortes. No, de hecho era un partido prácticamente minoritario, muy reducido, y ejercía más una presión de poder fáctico en algunos lugares en las calles que el poder que tuviera en las instituciones. No llegó a tener poder institucional. Bueno, me está encantando el debate que estamos haciendo. Estamos haciendo aquí un repaso de la historia que está muy bien. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Nada, son, si no me equivoco, 3-4 minutos. Y enseguida estás aquí de vuelta en tu programa Sin Banderas. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos camaradas, bienvenidos amigos. Vamos a seguir hablando de la Segunda República. Nos hemos quedado en el principio, nos hemos quedado en el 14 de abril. Una de las cosas que os quiero preguntar a los dos, que solo está hablando Luis, es el por qué deciden cambiar la bandera de España. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué tenemos estos la tricolor, que se le llama? ¿Por qué tenemos encarnado amarillo y morado? Bien, pues bueno, Se te oye. Sí, bien. El cambio de la bandera fue porque, bueno, en los años 30 ya a principios se estaba buscando un nuevo símbolo que pudiera representar al movimiento republicano. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se proclamó la Primera República, esta fue una república bastante breve, duró unos cuantos meses, y no tuvo tiempo ni de llegar a proclamar una constitución ni unos nuevos símbolos. Por lo tanto, sí que había una voluntad de tener una simbología propia, diferenciada de la monárquica, pero hasta aquel momento no existía. Entonces, bueno, yo he escuchado un par de teorías diversas de dónde viene el morado. Sí, porque no estaba nada claro. Sí, una de ellas es que sería en representación a Castilla, que sería, pues bueno, se utilizaría como pues una forma de utilizar colores de los diferentes reinos, de los diferentes partes que constituían el Estado. Y otra de las versiones que he escuchado es que el color morado se utilizaba porque era el color que simbolizaba el luto de la monarquía. Aparte de que también aparecía como el color con el que se identificaba a Riego, el que había sido un revolucionario del siglo XIX en España, que dio un golpe de Estado contra la monarquía de Fernando VII y que se utilizaba para identificar el color morado. Has hablado de Riego, pero sí. Es que también, hablando de él, cambiamos el himno el himno de España y le ponemos el himno de Riego, que es el que hemos empezado el programa de hoy. El himno de Riego también se le cambia totalmente y entonces, mira, por fin tiene también letra el himno de España, una letra bastante patriótica, si tú la oyes, que dice adelante los hijos del Cid. Bueno, sacamos allí todo de contexto, el gran contexto imperialista que tenía España. Es una letra que, bueno, si tienen la oportunidad, léansela, también si lo quieren escuchar también. Es muy impactante. ¿Qué opinas también de que también se llega a cambiar el himno? Porque hay mucha gente que dice que al cambiar los himnos, al cambiar los escudos, al cambiar las banderas, rompes la historia de España. Una de las cosas que nos dicen siempre es que la bandera de la República rompe con España. Bueno, pero es que eso es una cuestión que también hay que plantear, que los símbolos tienen una carga de lo que representan. Entonces, para un cambio de régimen, que es un cambio bastante profundo en la estructura de un Estado, pues también tiene su repercusión en todo esto. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la República Portuguesa en 1910, históricamente la bandera portuguesa ha sido blanca y azul, pero en aquel momento, cuando se proclama la República Portuguesa, se toma la bandera actual, que es con los colores verde y rojo, que eran los colores del Partido Republicano.
en otros estados, por ejemplo, cuando se hizo el cambio en Francia, cuando se proclamó la República, cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, también se pasó de la bandera histórica que había sido con los colores, utilizando la flor de lis, a utilizar el emblema republicano, que era azul, blanco y rojo. Entonces, pues bueno, es una forma de también estructurar en la simbología del Estado todos los cambios que se correspondían en esas instituciones. Hay que decir que Luis y yo nos conocemos a raíz de llevar una bandera republicana en una de las manifestaciones del 15M, si no me equivoco. Sí. Íbamos con la bandera republicana, nos decían que esa bandera separaba, que esa bandera que no nos representaba a todos, que qué hacíamos con esa bandera. Y hablando de esto, hay muchas veces que nos preguntan, y te voy a dar la oportunidad de explicarlo a todo el mundo, que por qué el escudo republicano tiene corona. Yo quiero que esto lo expliques, porque esto es una de las grandes luchas que siempre estamos hablando. Dice, mira, los republicanos con una corona. Explícalo, por favor. Sí, bueno, hay que comentar que en que es el escudo republicano, la simbología, a diferencia del escudo monárquico que sería el vigente ahora mismo, hay unos cambios, que es, por ejemplo, desaparece el emblema de los Borbones, que son las 3 flores de lis que están en el medio. Desaparece también las diferentes coronas monárquicas que están en el escudo monárquico, y además en el escudo republicano aparece un tipo de corona que es una corona mural, que es decir, estamos hablando de una corona que lo que representa es que la soberanía es popular, porque esa es el tipo de corona que aparece en los municipios y villas. Entonces, esa corona lo que representaría es que ese Estado, la soberanía, corresponde al pueblo. No es una corona que tenga ninguna representación de tipo monárquico, no es una corona real, ni imperial, ni de ningún otro tipo. Entonces, hay mucha gente que no lo sabe, y siempre tenemos el mismo debate. Yo estoy ya más que aburrido de decir... Bueno, 2 o 3 veces por manifestación suelen preguntarse. Sí. ¿Verdad? Y nos llegan a decir, ¿pero qué bandera es esta? Hay mucha gente que no sabe ni qué bandera es. A mí me dicen, mira, uno con la bandera gay. Esto me lo han dicho a mí. O mira, uno con la bandera de Marruecos. Digo, sí, pues muy bien, chaval. Palmadita en la espalda y continúa tu camino. Vale, nos hemos ido. Vamos a hablar ahora otra vez de los procesos históricos. Vamos a volver al 14 de abril. Nace la República y entonces empieza el bienio progresista, que se le llama. Sí. ¿Cómo empieza ese bienio? ¿Qué quiere traer? Bien, pues la primera tarea que se marcó el gobierno provisional fue convocar unas elecciones de tipo constituyente para tener una constitución para la República, que se consideró que era el primer paso por el que había que empezar para levantar el entramado institucional del Estado. Entonces, se convocaron unas elecciones constituyentes en las que se presentaron multitud de partidos, no hubo ningún tipo de boicot. Ahora bien, ocurrió que los partidos de derechas, los tradicionalistas, optaron por boicotear las elecciones, es decir, optaron por no presentarse ni hacer una campaña muy activa. Entonces, pues esto dio lugar a un parlamento de tipo con un componente de izquierdas muy importante. Si no recuerdo, prácticamente, si no recuerdo mal, algo así como el 60% de los diputados eran de partidos de izquierdas, de Acción Republicana, del PSOE, de partidos de Esquerra Republicana de Cataluña también estaba representado, y de otros partidos de izquierda de todo ámbito. Entonces, pues estos partidos se marcaron la tarea de crear una constitución para la República, y bueno, pues en esa constitución aparecen marcados muchos de los postulados ideológicos de la izquierda de aquel momento. Por ejemplo, aparece en un artículo que viene a ser la renuncia a la guerra como instrumento instrumento político. Aparece también, que fue muy polémico en aquella época, la proclamación de que España es un Estado laico, lo cual fue un enfado gordísimo Porque estamos hablando, ponnos en antecedentes, la Iglesia tenía un poder terrible en aquel momento. Sí, bueno, la Iglesia católica en España, su poder siempre ha estado muy, muy entrelazado a las instituciones como la monarquía. Entonces, pues claro, en aquel momento, cuando cae la monarquía, la Iglesia se vio amenazada porque perdió uno de los que había sido uno de sus principales sustentos históricos en España. Aparte de que, no solo eso, sino que el movimiento republicano había sido históricamente laicista. Es decir, buscaba una separación total de la Iglesia del Estado. Quería quitarle todo tipo de influencias y de privilegios a la Iglesia católica en el país. Y en la Constitución se empezó a plasmar eso. Se empezó a plasmar que el Estado era laico, por lo tal, el Estado no tenía que financiar a ningún tipo de confesión religiosa. El Estado, pues bueno, también exigía el pago de tributos y la normalización de la situación de la Iglesia como un tipo de asociación más. Y bueno, pues los poderes reaccionarios del país esto se lo tomaron prácticamente como una declaración de guerra, y desde aquel día, aparte de, bueno, pues una situación que se empezó a generar de
de ataques a determinados bienes eclesiásticos, pues bueno, se empezó a crear como uno de los que fueron de los principales conflictos en torno durante el tiempo de la República, que fue el tema religioso. Y hay que hablar también de que la Iglesia tenía un gran poder social en aquel momento. Sí. Por ejemplo, el párroco o el cura era el que, más o menos, volvemos al caciquismo, era el que orientaba un poco la intención de voto, era un poco el que te decía, bueno, ¿qué orientación de voto te va a decir un párroco? Pues está bastante claro. Entonces, el bienio progresista, que se le llama, yo creo que nació como un cohete, o sea, nació muy como un fogonazo de esperanza, de ilusión para todo el mundo. Pero también quiero que ustedes sepan que nació a la vez muy débil. O sea, nació en una situación económica muy precaria, nació en una sociedad muy polarizada. Yo creo que esto es lo interesante para entender también por qué saltó, porque en el año 1936 saltó la chispa de la guerra civil, porque yo creo que nació muy débil, no se constituyó fuerte. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que, a ver, el 36, si ellos hubieran podido, lo hubieran hecho en el 32. Es decir, de intentos para acabar con el régimen republicano se dan desde la Sanjurjada del 32 hasta que finalmente estalla la guerra civil. Aquí la clave está un poco en ver, ¿no? en ver en qué posiciona los acentos la República en un primer momento. Son, como comentaba antes, la reforma agraria, la reforma militar, porque la reforma militar es en parte la que intenta acabar o pretende acabar con este ejército, que es básicamente un ejército de generales, porque gracias a las guerras africanas todo el mundo acaba siendo general. De hecho, Franco lo consigue, es el más joven de toda Europa, con 33 años, con lo cual es un ejército que le da poder a este tipo de personas, con lo cual seguramente si no hubieran existido estos premios por Franco, hubiera pasado sin pena ni gloria, siendo un militar de segunda en una provincia de segunda, y en cambio pues le daban este poder excesivo a estas élites militares. Y por otra banda también hablabais de la Iglesia, ¿no? El poder de la Iglesia, que también se basaba mucho en la educación, es decir, que yo creo que hablaremos más de la educación porque es clave en la República, y es en el momento en el cual las órdenes religiosas las sacan del sistema educativo. Y es cuando las sacan del sistema educativo que empiezan a aparecer estas redes que tienen especial fuerza en algunas zonas, como Valladolid, por ejemplo, en las cuales se autoforman o se autorregulan, ¿no? Y asociaciones de padres, etcétera, que lo que acaban haciendo es seguir con esta educación religiosa, ¿no? Al margen un poco de lo que marcaría la ley. Y aquí es donde se fragua un poco también las redes católicas más reaccionarias con el sistema de la República. Hay que decir que la Iglesia siempre apoyó el golpe, y es más, lo declaró, no sé cuándo fue, lo declararon una cruzada. ¿Cuándo fue esto de la cruzada? Que lo declararon como cruzada. Nos estamos avanzando pasos, pero bueno, sí, creo que va viniendo al hilo. Si no recuerdo mal, esto fue a partir de una carta que fue la Carta de las Dos Ciudades, escrita por Pla y Deniel, que era un obispo nacido en Barcelona, que en aquel momento estaba en la ciudad de Salamanca. Este obispo, pues bueno, lo que viene a decir es que había dos ciudades, que una era la ciudad de Dios y otra era la ciudad del pecado, que estaban en guerra, y que, bueno, pues que aquello era una representación más de esta lucha, y por lo tanto que prácticamente venía a llamar a todos los católicos a sublevarse contra el gobierno legítimo de la República. Es que, bueno, llega a este punto que yo me enfado, y que es que lo siento tan mío que entonces ya me enfado un poco. Bueno, hemos hablado de qué más tipos de reformas plantea la Segunda República en sus inicios, en este bienio progresista. Como Gabino ha comentado, hay un proceso brutal de cambio en el sistema educativo. Coméntanos un poquito. No, de hecho, en algunas historiografías se habla de la República como una república de maestros, ¿no? Y en parte es así, porque lo primero que hizo, no sé si fue el primero, pero sí que fue de los primeros decretos, fue abrir 7.000 plazas de nuevos maestros en España, y durante la República, de hecho, se construyeron más de 16.000 escuelas, con lo cual estamos hablando de que realmente... Fíjate qué gran inversión, tú. Sí, la clave era dar al pueblo, en fin, una educación que hasta aquel momento habían quedado al margen de
de ella. Porque había un gran nivel de analfabetismo en aquellos momentos. Había mucha gente que no sabía ni firmar y que muchas votaciones vemos como ponen en la huella digital. Claro, y esto es lo que da miedo al poder, en fin, a las élites que hasta aquel momento estaban gobernando España. Si la población se empodera y tiene educación, entonces su poder también puede ser cuestionado. Si en el momento en el cual una persona, pues en fin, recibe educación, pues quizás puede empezar a plantearse o a discutir cosas. Y de hecho, en fin, lo primero, de las primeras cosas que hizo cuando estalló la guerra civil fue precisamente cargarse a los maestros, es decir, en el auténtico genocidio que se produce en Andalucía, literalmente. En el genocidio que hay en Andalucía, es decir, van principalmente a profesores, porque habían sido o eran vistos como grandes enemigos, ¿no? Porque eran los que estaban educando al pueblo. Sí, bueno, de hecho, ahora que hemos tenido la gala de los Goya recientemente, una de las películas premiadas ha sido Maestras de la República, que viene a describir un poco pues todo este proceso de cómo se intentó durante la República dignificar la posición del maestro, porque la educación del pueblo dependía de él, y cómo pues una vez que llega el franquismo esto se cercena de raíz, y bueno, la represión de los maestros en muchos casos fue, bueno, muchos de ellos eran convencidos republicanos, así que bueno, muchos de ellos fueron depurados de sus puestos, cuando no directamente, pues bueno, encarcelados o fusilados. Yo ahora planteo una hipótesis y con esto me lo contestáis brevemente y nos iremos a publicidad en un momento. Vamos a plantear la hipótesis de que no ha habido ninguna guerra civil, se sigue manteniendo el gobierno de la República con todos esos avances en educación. ¿Cómo creéis que estaría la situación de España a nivel educativo en 2014? Bueno, pues yo lo planteo brevemente. Hay una frase que decía Marcelino Domingo, que era un ministro de Educación, que fue precisamente de aquí de Tarragona, que él decía que el sostenimiento de la democracia no se podía hacer sin educación, que sin educación directamente no hacía falta que nadie viniera a derribar la democracia desde fuera porque se consumiría por sí misma. Entonces, simplemente a partir de esto, tenemos una democracia, yo creo, de mejor calidad, sencillamente. Se podría explicar muchas más cosas, pero en resumen. Sí, bueno, la historia de ficción es muy complicada, ¿no? Porque de hecho, aquí podemos decir, bueno, si no hubiera habido guerra civil, ves a saber si no hubiéramos entrado en la Segunda Guerra Mundial y cómo hubiéramos acabado, con lo cual... Seguro que hubiéramos ganado. Es complicado de hacer aquí un pronóstico. Vale, pues ya vamos a irnos a una breve pausa comercial y enseguida seguimos aquí en tu programa Sin Banderas. Y bien amigos, aquí continuamos en tu programa Sin Banderas. Ahora tenemos un compañero, que lo vamos a tener ahora mismo al aire, que es el compañero Óscar, que es también coetáneo mío, es también de Vilaseca, y nos va a estar hablando un poco de cómo era también el movimiento anarquista en aquel momento, cuál era su posición a favor de la República, porque creo que es una visión bastante importante también que se tiene que conocer, y por eso, Óscar, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Vale, pues nada, te dejo los micros para que nos cuentes un poco cómo era el movimiento anarquista en aquella situación, en el año 31, y cómo se desenvolupó. Bueno, pues a ver, lo que puedo ir hablando es esto, que durante, a principios de los años 30, pues se estuvo luchando durante bastante tiempo, durante los años 20 hasta conseguir en los años 30 conseguir la que llegara a la República. Durante los años 20 habían sido ilegalizados los sindicatos, especialmente la CNT, la UGT se mantuvo legal dentro de la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, al momento de legalizarse, sí, pues prácticamente que estaban como desaparecidos, volvieron a crecer como setas, se puede decir, por todos los municipios, y en cada empresa lo que eran los sindicatos vinculados al anarquismo, de la CNT en ese momento. Durante esos años ya se empieza a trabajar en volver a recuperar lo que eran los locales sindicales, volver a tirar adelante, aparte de los sindicatos, lo que eran los ateneos libertarios, creando escuelas racionalistas, creando pequeños grupos de trabajo pues para crear cooperativas, ensayando ya una sociedad diferente, no en ese momento, que ya existía, ya ellos ya llevaban tiempo, más de 80 años buscando esa idea. Ajá. En los primeros... Sí, dime. En los primeros años ya, pues prácticamente hacia el año 33, ya hay un primer intento de acción revolucionaria por parte de los
miembros más cercanos al campo, de agrícolas, en la zona de Andalucía, lo que serían Casas Viejas, donde hay un pequeño levantamiento y toma del poder, intenta tomar el poder del pueblo en Casas Viejas y proclamar lo que sería el comunismo libertario. La Guardia Civil rápidamente asesina prácticamente mucha gente del pueblo, que habían ya empezado ese primer ensayo revolucionario. Los sindicatos siguen creándose, siguen trabajando lo que es la colectivización de tierras. En Andalucía fue uno de los primeros sitios antes de las famosas colectivizaciones del año 36. Ya no sé, en Andalucía se estaba trabajando lo que era la colectivización de tierras, lo que hoy en día pues posiblemente están haciendo lo que es el SAT. Actualmente ya los sindicatos anarquistas en Andalucía ya lo estaban trabajando, colectivizando tierras y llevándolo por adelante de manera cooperativa. Cuando se proclama la República, el 14 de abril del 31, ¿cuál es el sentimiento en ese momento del movimiento anarquista? Bueno, en un principio había bastante euforia y ganas, ¿no? Porque se había luchado por una república que fuera social y obrera. Con el tiempo, en los primeros años, había muchas ganas, mucho trabajo para pues que se fuera una república más cercana a la clase trabajadora, a la necesidad de acabar con el régimen dictatorial y monárquico que había habido años anteriores. Pero bueno, no sé por qué, se mantuvieron algunas leyes de la dictadura de Primo de Rivera. El cambio de política agraria no llegaba, por eso había mucho desencanto por parte de los trabajadores de la agricultura, y dentro de lo que era la clase obrera más industrial, de zonas más industrializadas, pues también se estaba trabajando por eso, para llegar a un poco se apoyaba mucho pues lo que era el republicanismo federal, pero bueno, con el tiempo no acaba de llegar eso que ellos querían, ¿no? Los trabajadores en un principio, pero bueno, a lo que te digo, a principios de los años 30 había muchas ganas de que, por parte del movimiento anarquista en general, de que llegara una república. Que es el gran sindicato que se constituye la CNT. ¿La CNT cuándo empieza? Bueno, en el segundo Congreso de Solidaridad Obrera, en 1910, ya se constituye lo que es CNT. En el 1910, en 1911 ya se crea se hace la primera gran asamblea, el primer congreso de lo que es CNT. Y a partir de ahí, pues, ha ido teniendo épocas mejores y peores, ¿no? Durante los años 10 hasta el 17 fue creciendo y cogiendo mucha fuerza. Durante los años 20, con la dictadura de Primo de Rivera, fueron ilegalizados y, bueno, encarcelados y machacados bastante. Hay una cosa que te quiero preguntar, porque Dime. hay muchas cosas de la historia que nos dicen que el movimiento anarquista, más o menos, murió tras la Primera Guerra Mundial. Y nos encontramos con que aquí, en territorio español, el movimiento anarquista no es que ni que nazca, sino que coge más fuerza. ¿Cómo es posible eso? Bueno, había la manera que teníamos de ser, bueno, lo que se puede decir, la manera de la cultura que había aquí en el Estado español, pues era muy cercana, ¿no? La clase trabajadora estaba muy cercana a las ideas anarquistas, habían ido cogiendo fuerzas, había ido trabajando mucho durante muchos años, ya te digo, desde 1860 ya había habido los primeros encuentros, habían ido creando pequeñas asambleas y sindicatos que con el tiempo se acabaron organizando en lo que es la IT, pero bueno, fueron casi 80 años de trabajo, de crear ateneos, de crear una cultura no solamente obrera, sino ya que crear escuelas, para educación para los adultos, también para niños, que se crearon grupos naturalistas que salían al campo, conocer la naturaleza y se acercaban a la idea de la tradición vegetariana y alimentación vegetariana y cultura cerca de la naturaleza, excursionismo, conocer la cultura y ir creando bibliotecas y ir formándose, ¿no? Había lo que era, pues, lo que hoy en día tenemos como servicios públicos, gracias al trabajo de estos años de crear cooperativas de trabajo, crear lo que eran las sociedades de apoyos mutuos, que era como la manera de tener una seguridad social prácticamente pública, pues tener unos seguros donde tú cada mes con lo que ingresabas del sueldo, dentro de lo que eran los ateneos y estas organizaciones se creaba esto. Entonces, claro, era algo que no existía a nivel público y lo creaban ellos. Esa cultura, claro, hasta los años 30 fue creada por los trabajadores, por los sindicatos, por los ateneos y diferentes grupos. Y eso, claro, ellos lo mantenían y era necesario para ellos. Posiblemente en otros estados habían sido masacrados porque igual tenían alguna especie ya de ayuda pública que aquí no existía. Vale, entonces llegamos a la República, que como hemos dicho que nace con esa mucha ilusión también por parte del
del movimiento anarquista. No quiero llamaros bando porque es un movimiento anarquista y muy importante. Entonces, ¿cómo sigue ese sentimiento anarquista a través de la República? ¿Cómo se va desenvolupando a lo largo de los años hasta el 36? Desarrollando, que me están corrigiendo, que digo desenvolupando porque tengo el bilingüismo famoso. Sí, ya, igual que yo. Bueno, a ver, te digo, empiezan poco a poco, a principios del año 30-31, con la caída de la dictadura y monarquía de Primo de Rivera y Alfonso XIII. Ya se empiezan a recuperar lo que son los ateneos, sindicatos. Poco a poco se van extendiendo, ya volviendo a recuperar sus locales y sus ideas, volviendo a hacerlas públicas, ¿no? Editando sus periódicos, sus grupos de teatro, poco a poco van creciendo. Hay pequeños ensayos revolucionarios, no solamente por parte de los grupos anarquistas, sino conjuntamente, pues ya te digo, anarquistas en Andalucía, Casas Viejas, en el año 34 en Asturias, junto con lo que sería sindicatos de UGT y CNT, también promueven levantamientos, porque era el momento que entra ya lo que es las derechas a gobernar y vuelven a retroceder políticamente en derechos sociales. Entonces se vuelven a hacer levantamientos tanto en Cataluña, que hubo en los años 34, y en Asturias, el Asturias más famoso, el de Cataluña no se conoce tanto, y ellos pues bueno reciben mucha represión por parte de los gobiernos de la República. Ya venían de los años 20 los pistoleros vinculados a lo que era la patronal y algunos sectores de ciertos gobiernos municipales. Pero el levantamiento del año 34 es en contra de la CEDA, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Ya había entrado la CEDA, lo que serían las derechas autónomas, según su nombre político, y lo que hacen es un levantamiento para recuperar un poco los derechos que se estaban empezando a perder muy deprisa. Vale, pero entonces ¿es un levantamiento en contra de la República o en contra de la derecha que había entrado en la República? Las políticas que llevaba en ese momento la República. Claramente, pues estaba la CEDA, había unas políticas que no habían acabado de gustar. Con la entrada de la CEDA, pues se retrocede otra vez prácticamente a los años 20 en derechos sociales, y ellos intentan, pues eso, recuperar un poco ese espacio y dar levantamientos para acabar con eso. Y bueno, llegamos ya al año 36, cuando estalla la Guerra Civil Española. Sí. El movimiento anarquista, por ejemplo, llega a controlar toda Cataluña, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Bueno, tenía mucha fuerza lo que es en Andalucía, lo que era Cataluña y Aragón. En otros territorios de lo que era el Estado español, pues había sindicatos, tenían un poco más o menos de fuerza, pero los sitios con más potencia, lo que serían, era esto: Cataluña, Aragón y Andalucía. En Andalucía, como he dicho ya, desde los principios de los años 30, había habido algún intento y habían ido tomando tierras y creando colectivizaciones, no solamente a partir del 36, sino ya a partir de principios casi de comienzo de la República. En Cataluña también se habían creado cooperativas, como en Badalona, del vidrio, que ya llevan prácticamente desde principios de la década de los 10, y 20 grupos de trabajadores creándolas, ¿no?, vinculados a la CNT. Muy bien. Pues nada, ya vamos a ir cerrando un poco, te voy a ir despidiendo, pero sí, dinos alguna cosa así que se haya quedado en el tintero, algo que quieras decir, algo que quieras transmitir. Bueno, es esto, que actualmente, lo que fue el anarquismo en ese momento fue importante porque los trabajadores, claro, estaban vinculados, tanto en el barrio donde vivían, estaban cerca de sus trabajos, tenían mucha fuerza. Hoy en día, pues, es complicado esto, por eso tuvo tanta fuerza en ese momento. Lo que actualmente tendríamos que mirar un poco, no repetir lo que ellos hicieron, porque posiblemente actualmente no es válido, pero es buscar un poco la información de por qué lo hacían y por qué funcionaban esos movimientos anarquistas, y era porque claramente creaban las cosas que ellos necesitaban. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Óscar. Un día de verdad que te voy a traer aquí a la radio, vamos a estar hablando y debatiendo de lo que tú quieras, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Venga, un saludo y abrazos a todos. Un abrazo. Pues bien, continuamos. Yo creo que era importante también dar este punto, porque hay que reconocer que el movimiento de la izquierda también había muchísimos anarquistas, y yo en este espacio les he querido también dar voz, porque creo que es bastante importante en la historia. ¿Quieres comentar algo, Luis, de lo que ha sido esta llamada? Sí, quería comentar un aspecto de lo que ha dicho sobre la reforma agraria. La reforma agraria que se intentó realizar en España era debido a que todas las tierras estaban concentradas en muy pocas manos. Es decir, había unas terratenientes que prácticamente tenían
pues extensiones de terreno enormes sin haberlas trabajado nunca. Y lo que el gobierno intentó, pues bueno, fue hacer una redistribución de las tierras, ya fuera de manera colectiva, de manera individual, para que estuviera un poco más repartido la propiedad. Entonces, ante esto, la República lo que se encontró fue un boicoteo generalizado por parte de los terratenientes y los propietarios de las tierras, que incluso, pues bueno, se plantearon decir, en plan de, si lo que podemos hacer para boicotearlos y destruir un poco la fuerza de vuestro movimiento es no cultivar las tierras y no producir, como nosotros tenemos dinero para sobrevivir sin cultivar un año, pues no cultivamos, y todos los trabajadores que no contratábamos normalmente, pues que se busquen la vida. Y de hecho, bueno, pues los sindicatos lo que a veces se organizaron fue para cultivar los campos por su cuenta sin permiso del propietario, del terrateniente. Ha mencionado una cosa en la llamada, Óscar, que es lo que pasó en Casas Viejas. Sí. ¿Qué opinión tienes tú de lo que ocurrió en Casas Viejas? Explícanos un poco qué es lo que pasó y cómo fue la actuación de la República en ese momento. Bien, lo que ocurrió en Casas Viejas, pues bueno, es lo que ha dicho el compañero de la llamada, pues hubo un levantamiento anarquista, porque bueno, el año 33. En el año 33, sí. 33. Hubo un levantamiento anarquista porque la reforma agraria, pues bueno, no estaba yendo con la velocidad que se esperaba. Y hubo un levantamiento anarquista, pues bueno, que como hubo otros en Andalucía y en Extremadura en aquel momento, pues bueno, que lo que intentaba hacer era la proclamación del comunismo libertario a nivel municipal. La diferencia de Casas Viejas con otros casos fue que aquí hubo un nivel de represión altísimo y bueno, pues si no recuerdo, durante un día o 2 días hubo combates a tiros por el pueblo. Y bueno, pues la represión acabó con varios muertos. El problema es que esto supuso un escándalo durante la República y se inició una investigación al respecto de saber qué era lo que había pasado. Aquí, pues bueno, hubo una polémica acerca de quién había dado la orden de disparar a matar. Se acusó a Azaña, que era el presidente del gobierno en aquel momento, de haberlo hecho. Y bueno, pues el caso hizo caer al gobierno de la República y que hubiera elecciones anticipadas. Tiempo después de esto, pues se realizó el juicio, donde se realizó una investigación de qué era lo que había pasado realmente allí, quién había sido el responsable. En este juicio, el capitán Rojas, que había sido el responsable de la guardia de asalto durante los sucesos, pues fue la persona que inicialmente acusó a Azaña, y durante el juicio se acabó contradiciendo a sí mismo 3 o 4 veces, y lo que pasó es que este caso que provocó la caída del gobierno de la República quedó al final en la solución de Azaña, de que no había ninguna prueba contra él de que él hubiera ordenado dar tiros en la barriga, que era lo que se dijo en aquel momento. Y bueno, de hecho luego el capitán Rojas durante la guerra civil estuvo haciendo la guerra con el bando sublevado. Ah, amigo. Ay, se escarbando un poquito. Nos queda ya poquito tiempo con Luis, porque bueno, Luis y la gran mayoría de todos nosotros también somos seres humanos y comemos. Y él tiene que hacer también un montón de cosas, que también está en la universidad. Entonces ya nos vamos a ir con Luis en un momentito. Hay algo, bueno, sé que el tema es muy extenso, que no podíamos estar hablando aquí 3, 4, 5, 20 horas, podríamos estar hablando de la Segunda República. ¿Hay algo con lo que quieras tú cerrar? ¿Con qué te quedas de todo? ¿Cómo lo ves todo? Bueno, simplemente, pues bueno, por comentar así en resumen. Yo creo que, bueno, la República fue un tiempo que trajo muchas cosas positivas al país, que se intentó hacer un cambio muy profundo a nivel cultural, a nivel social, que bueno, que fue interrumpido por la reacción que siempre hemos tenido aquí. Y bueno, pues todavía pues quería comentar un poco del legado que queda y del movimiento republicano que existe. Porque a día de hoy el movimiento republicano en España sigue existiendo, no ha muerto. De hecho, en los últimos años está experimentando un cierto renacer, un cierto auge debido, cada vez somos más. Debido, pues bueno, al análisis de la situación económica, social y política que tenemos y de las causas de la misma, aparte, pues bueno, de que se está empezando a ver un poco de qué tipo de casa real tenemos en este país, ahora que, bueno, pues que se ha empezado a quebrar, digamos, el manto de protección que existía en torno a la misma y se está empezando a conocer realmente a qué se dedica la Casa Real, cómo ha hecho sus negocios, cómo se financiaba, qué tipo de vida lleva. Incluso pues bueno, todavía queda mucho por conocer y bueno, pues yo creo que esta situación, esa toma de conciencia sobre la realidad del entorno en el que nos movemos es lo que está haciendo aumentar la fuerza del movimiento republicano. Fantástico, Luis. Pues no nos queda... Bueno, sí, seguiremos hablando. Nos queda muchísimo tiempo. Tenemos 1 hora más aún por delante para seguir hablando. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida continuamos aquí en tu programa Sin Banderas. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río
pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombar, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombar, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Y bien, amigos, aquí continuamos en tu programa Sin Banderas. Ha venido por fin nuestro invitado súper especial, es Dídac Colimán, ¿lo he dicho bien? Bueno, Diego García, te lo dije ayer. Bueno, yo en redes sociales eres Dídac Colimán. Bueno, eso es mi nombre artístico. De escritor. También eres escritor. Bueno, a eso vamos. Vale, perfecto. Pues nada, ya cuando publiques estás aquí invitado para que nos cuentes un poco más sobre tu libro. Y en mi espacio, La Revolución En, también puedes entrar. Desde aquí te invito, y está al aire, está grabado. Desde aquí te invito a que nos cuentes cómo es tu libro. Bueno, seguimos hablando de la Segunda República. Vamos a seguir hablando un poco. Hemos visto que el bienio progresista, bueno, ya vamos a ponerle un poco de fin al bienio progresista, y viene lo que se le conoce como el bienio negro, que es cuando entra la derecha en el gobierno de la República por la CEDA. ¿Cómo eran las siglas de la CEDA? ¿Qué significa? La CEDA era la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no? Sí, CEDA, correcto. ¿no? Entran en el poder y empiezan como a reventarlo todo desde dentro. Entonces empieza la situación, ya es prácticamente insostenible. Hemos dicho que empezó bastante movida la situación en el año 31, llegamos al 34. Y en el 34 ocurre una cosa muy muy especial, y justamente ha sido como el aniversario de Clara Campoamor, que fue una de las principales defensoras del derecho del voto a la mujer. Y entonces es cuando nace también el voto de la mujer en el año 34. ¿Qué ocurre en ese momento que las mujeres también obtienen derecho a voto? Bueno, este era uno de los temas que se nos había quedado antes pendiente, ¿no? Y era la importancia de la República para lo que son los derechos civiles, sobre todo de la mujer, ¿no? Cómo de alguna manera pues empiezan a tener ya peso en las instituciones. Esto les da derechos no solo políticos, sino también, no olvidemos que veníamos de un momento en el cual la mujer tenía que estar tutelada en todo momento por el hombre, ¿no? Con lo cual, con las primeras elecciones precisamente que podían participar fueron precisamente las que comentabas justo ahora, ¿no? Y aquí también hay mucha polémica. A veces yo también quiero desmentir un poco el hecho de que muchas veces se habla, ¿no? La culpa de que ganara la CEDA fue del voto de la mujer. Es decir, aquí el problema o el culpable de que ganara la CEDA, que hay una fuerte presión por parte de las derechas, que en las primeras elecciones casi no participaron, para imponerse, y no es culpa de las mujeres ni mucho menos la victoria de las derechas, ¿no? Hubo cierto movimiento en aquel momento que decía que el ascenso de la derecha dentro de la República había sido consecuencia del voto de la mujer, porque la mujer no sabía votar y había votado lo que le había dicho el obispo, lo que le había dicho el párroco, lo que le había dicho el marido de derechas. Bueno, de hecho, a ver, es verdad, ¿no?, que existe este caciquismo, y es verdad que la mujer había estado anulada políticamente, y con lo cual, pero el mismo problema que tenía el hombre, es decir, el hombre también había estado expulsado en los márgenes de la educación, la mayoría de ellos, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente que hay una parte de verdad, pero no se puede considerar una verdad absoluta ni mucho menos. Bueno, nos vamos a adelantar ya en el tiempo, llegamos al petardazo principal. No quiero decir final, porque la República sigue muy viva. Llegamos al 19 de julio del 36. ¿Qué ocurre? Bueno, digamos que el gobierno, a ver, que estoy despistado. No, tranquilo. No, resulta que los militares no aceptan, vuelve a ganar, digamos, la izquierda de alguna manera, y entonces los militares no aceptan la nueva situación. Entonces hacen un alzamiento nacional en todo el Estado español, y en este, digamos, quieren impedir de alguna manera pararlo todo, todos los avances o lo que se estaba intentando luchar con la República. En el caso de algunos sitios de España, pues por ejemplo el caso paradigmático de Cataluña, sale la gente, o sea, protesta, digamos, de una manera, se rebela contra eso y intentan impedir, intentan impedir el intento de golpe de Estado. Había habido un intento por parte de los militares, un estado de represión anteriores, y había una experiencia de la clase obrera de resistencia a lo que era los militares. Y eso explicaría un poco pues el triunfo, digamos, en esos días de esa rebelión. Ahí en el 36. Vamos un poco mal de tiempo, vamos a ir
saltándonos muchos pasos de la historia, vamos a decir cómo hubo un bloqueo internacional en contra de la República. Las grandes potencias no se sumaron a la ayuda internacional que tendrían que recibir el gobierno legítimo de la República. Sí que es cierto que aparecen los brigadistas internacionales, que vienen de todas las partes del mundo, vienen a ayudar con armas y con la lucha y con toda la valentía, que para mí son un ejemplo de lo que es la democracia pura. Para mí, desde aquí, mi más sencillo homenaje para todos ellos. Pero, en cambio, el bando sublevado, el bando contrario a la República, sí que recibe ayuda internacional por parte de Alemania y por parte de Italia. Italia con el gobierno fascista y, bueno, con Alemania con el gobierno nazi. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, vamos otra vez a las hipótesis, si se hubieran puesto todas las potencias europeas de acuerdo y hubieran defendido la República? Bueno, el problema es que esto no se podía dar básicamente porque las democracias occidentales, ¿no? Como se llaman, ¿no? De ninguna manera, o sea, no se sentían cómodas con un régimen republicano. De hecho, se sentían mucho más cómodas con un régimen fascista, el cual era más fácil de controlar, con un régimen dictatorial, que no con un régimen que en fin, que diera libertades. De hecho, esto explica el porqué, por ejemplo, en fin, tardan en aceptar, ¿no? el régimen republicano. Vuelvo un poco al 31, ¿no? Es decir, sí. Un poco, es decir, si se leen los informes que enviaba el embajador de Estados Unidos a Washington, es para reírse y para ver que no tenían ni idea de lo que estaba pasando ni en qué mundo vivían, ¿no? Y un poco, pues, cuando llega ya al 36 y se alza, pues claro, el miedo principal que tienen no es el fascismo, el miedo principal que tienen es el comunismo. Es decir, es lo que realmente temen y de aquí y de ahí que no se posicionen, ¿no? Y sobre todo de ahí también que muchos vieran España como el primer sitio donde poder defender unos ideales, ¿no? Que al final acabó siendo el banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy interesante porque la ayuda que recibe de Alemania y de Italia simplemente es donde su campo de prácticas, es donde hay el primer bombardeo sobre población civil, que es en Guernica, donde justamente estuve leyendo hace un tiempo que los escritos de cómo iba a ser ese bombardeo, resulta que el único objetivo que tenían era un puente. Pues bien, después del bombardeo que duró, si no me equivoco, más de 8 horas sin parar, el puente quedó intacto. O sea, pero en cambio todo lo que fueron casas, bombas incendiarias que también empezaron allí, arrasaron completamente la ciudad, y es donde se inspiró Pablo Picasso para hacer precisamente el Guernica, una de las obras más populares que tuvo dicho pintor. Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo fue la guerra civil? Una opinión. El problema de la guerra civil tiene una lectura positiva y una lectura negativa. Obviamente la negativa es que venció el bando de los fascistas, y que no solamente es la victoria, que si solo fuera una victoria, sino toda la represión y la matanza que hace el fascismo, o sea, despiadado, para destruir todo lo que había sido los movimientos sociales, la lucha obrera y todas las organizaciones obreras. La lectura positiva es de que fue una experiencia que la clase obrera pudo organizarse a su manera, con sus recursos, para enfrentarse a lo que tenían, o sea, digamos, desproporcionado por el tema militar, por el tema industrial, no por la fuerza social, que realmente yo creo que, al margen de algunas cosas puntuales, ¿no?, de organización, que hubo problemas, sí que el espíritu de autoorganizarse y enfrentarse al fascismo sin esperar tampoco que haya nadie que te lo diga. Y cuando dan el golpe de Estado en el año 36, la sublevación se hace en unas regiones donde prácticamente no controlan casi nada. ¿Cómo es posible que de no controlar casi nada llegaron a conquistar, aunque no me guste nada esa palabra, cómo llegaron a conquistar todo el territorio español? Bueno, a ver, tampoco les fue fácil, pero el asunto es de que sobre todo yo considero que es el tema del apoyo de los nazis y el apoyo militar, digamos, de los italianos, lo que determina bastante, porque lo que se encuentra muchas veces, el problema de la República, es que no tienen armas para enfrentar, o sea, tienen armas viejas, en malas condiciones, para enfrentarse a lo que hay. Tampoco los obreros tampoco tienen una formación militar que tienen los otros.
la violencia del bando fascista era bestial, con intención de aterrorizar, de crear una política de terror que después Hitler lo aplica en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la población civil también se queda un poco bloqueada ante digamos, lo que es la violencia del fascismo y lo que supone. Una cosa es el aspecto de los obreros que se enfrentan, digamos, que se rebelan, y otros, una gran población que se queda aterrorizada ante lo que pasa. Bueno, queda aterrorizado sobre todo porque los primeros, antes lo hemos comentado, ¿no? Las primeras semanas de la guerra es un auténtico genocidio. Exacto. El que se produce en Andalucía. Es decir, de esto a veces no se habla, ¿no? Pero es que en Andalucía mueren miles y miles de personas y van precisamente al obrero y sobre todo aquello que comentábamos antes, ¿no? No solo al rebaño, sino al maestro, ¿no? Es decir, la figura de los profesores también fueron a las cuales fueron dirigidas principalmente la represión. De hecho, la prueba es que ya durante la guerra civil nos salen estos listados de libros prohibidos, etcétera. Es acabar de alguna manera con la formación que se había dado, a romper de raíz todas las herramientas que había conquistado el pueblo. Una pregunta para los dos. Ya vamos a hablar de que, bueno, la República termina geográficamente, vamos a decirlo así, porque políticamente la Segunda República sigue muy viva. Una vez que termina geográficamente, ¿cómo creéis que ha seguido avanzando el movimiento republicano? Se han quedado mudos. Bueno, yo, como más vinculado al movimiento libertario, no me siento, tengo una visión crítica de lo que es el movimiento republicano como tal. O sea, nosotros planteamos otro tipo de sociedad que ya no contemple el tema de un Estado o una república. Entonces, creo que es mejor que lo expliquen los republicanos que piensan de este aspecto. Pues republicano, dispara. Pues yo creo que, a ver, en estos momentos estamos nos encontramos en una especie de anacronismo histórico, ¿no? Con una monarquía que sigue estando ahí y que no es solo simbólica, como algunos dicen, pero no molesta, no, es precisamente los símbolos son muy importantes, y el hecho de que una familia se le otorgue todo el poder y que por cuestiones del apellido que tengan, pues tengan los privilegios que tengan, esto justifica ya todas unas estructuras de poder que van más allá de la familia. Es decir, si una familia tiene el poder por ser quien es, entonces ya se puede justificar todo el tipo de poder que nos imponen a la clase obrera sistemáticamente. ¿Crees que estamos avanzando hacia una tercera república? Bueno, no sé si estamos avanzando hacia una tercera república. Lo que sí que creo que cada vez la gente se da cuenta de que el sistema actual que tenemos no está dando soluciones. No es que la gente se esté volviendo antisistema, sino es que la gente está siendo expulsada de este sistema, y con lo cual es evidente que cada vez más gente se apunta a la idea de que el cambio de raíz, pues evidentemente, pues también implica acabar con una monarquía. Yo es que creo que se hizo muy mal en la mal llamada transición, y es que no se cerraron ninguna heridas, y las heridas siguen estando allí. Yo me acuerdo de unas últimas palabras que tuvimos con Carme Casas, una heroica combatiente de las JSU, de las Juventudes Socialistas Unificadas, que ella en un momento nos dijo, dice, lo que se tendría que hacer, por ejemplo, es en los sitios donde hay fosas comunes, simplemente rodearlo con una especie de valla y poner qué es lo que ocurrió allí y por qué están esos hombres allí. Dice, eso es tan sencillo y me duele tanto que no se haya hecho, que como que la tenía entristecida hasta los últimos días de su vida. ¿Cómo se podrían cerrar esas heridas de verdad de una vez por todas? Bueno, es lamentable que precisamente estos héroes, estas heroínas como Carme Casas, hayan muerto sin ver reconocida la lucha que hicieron. Y no solo, y aquí no solo por gobiernos y tal, sino incluso por las formaciones de izquierda, también tienen que hacer autocrítica sobre cómo intentaron borrar un pasado que realmente les tendría que haber definido más de lo que las ha hecho. Pues simplemente, bueno, con esto vamos a ir cerrando ya. No sé si Diego ha tenido poco tiempo para hablar porque ha llegado un poquito tarde. ¿Alguna reflexión de última hora que quieres hacer? Bueno, a mí me interesaba el tema intentar ser breve. Creo que el movimiento libertario de alguna manera no ha querido cerrar las heridas y ha querido que se recupere la memoria histórica. Ahora hay un momento de que parece ser que mucha gente
lo quiere y lo están reivindicando. Yo creo que es hasta que el Estado español no recupere su memoria histórica, no sepa lo que ocurrió, no se dignifica a la gente que murió, no vamos a seguir adelante ni vamos a solucionar lo que tenemos hoy en día. Me voy a quedar con eso, con esta última reflexión. Y sobre todo que esto no es remover heridas o abrir heridas, al contrario, es cerrar por fin una herida que sigue abierta. Para seguir adelante. Exacto. Queremos cerrar esas heridas, queremos seguir teniendo nuestra esperanza, queremos homenajear a todos esos combatientes de la guerra civil de nuestro lado, porque del otro lado ya les hacen homenajes cada día y tienen un montón de calles y de plazas. No nos hace falta más homenajes a este tipo de personas. Quiero reivindicar esa conciencia, esa solidaridad que trajeron las brigadas internacionales, y desde aquí pues ha sido un sencillo homenaje a todos ellos. Queremos que lo sepáis, que bueno, vamos a seguir peleando. Vamos a intentar, a título personal hablo ahora, vamos a intentar fundar la Tercera República. Estoy seguro de que yo la voy a ver, es un objetivo que yo tengo muy claro. Y nada, pues ahora nos vamos a cerrar ya este tema. Creo que ha sido muy didáctico, ha sido muy entretenido, y nos vamos a ir al concentrado de Salud y Libertad de Miguel Rix, que seguro que también nos está escuchando, que nos lo ha dicho aquí a través de redes sociales. Vamos a pasar a ese concentrado de Salud y Libertad y ya con esto cerraremos el programa de hoy. Ha sido un placer teneros aquí, Diego. Despídete. Bueno, encantado de haber podido participar y bueno, salud y revolución. Perfecto, y muchas gracias, Gabino, también por estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros una vez más. Pues les dejamos con el concentrado de Salud y Libertad de Miguel Rix. Ya saben que nosotros somos sin fronteras porque no tenemos ninguna bandera. Desde Salud y Libertad, la radio del pueblo, en www.somosmejoresqueellos.com. Aquí Miguel Rix, reportando para Sin Banderas, desmontando a la falsimedia y hablando de socialismo de verdad. Porque que Zapatero no es lo mismo, si hablamos de izquierdismo no es lo mismo, no, eso de que chavismo no es lo mismo, hablando de socialismo. Porque que Zapatero no es lo mismo, si hablamos de izquierdismo no es lo mismo, no, eso de que chavismo no es lo mismo, no es lo mismo, no. Hoy no quería comenzar este pequeño fragmento de Salud y Libertad para Sin Banderas sin referirme a los hechos horribles que han pasado en Venezuela. Mi total apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, pero me voy a quedar con el comunicado de mi pana Jean Aró, comunicador francés con 40 años en Venezuela, luchador incansable por la revolución bolivariana. Me voy a quedar con lo positivo, porque como él dice, y cito textualmente, el 12 de febrero, Día de la Juventud, es también conveniente mencionar lo que los grandes medios probablemente no le presentaron. Mientras unas docenas de jóvenes se dedicaban a incendiar, matar, miles y miles celebraron su día en honor a sus héroes históricos mediante un desfile cívico-militar, actividades deportistas y culturales. En estas breves noticias que me pidieron, habla a toda la gente que le ha pedido información desde Venezuela, es probable que sean estas simples 4 líneas las que más pesarán para mañana. Es difícil pensar que algunas decenas se impondrán a muchos miles, y si los primeros persisten en sus pretensiones, es probable que se manifestaran algunos otros millones que están atentos y preparados. Porque el pueblo venezolano es por naturaleza pacífico. Sin embargo, ya demostró que no es nada tonto ni ingenuo, y que a la hora de la chiquita es capaz de reaccionar rápidamente. De esto le podría comentar más un tal señor Pedro Carmona, el golpista, que celebró su ascenso a la silla presidencial un 11 de abril de 2002 por un reinado de 47 horas. Entró a la historia de Venezuela como Pedro el Breve, y el pueblo lo recuerda con el lema de cada 11 tiene su 13. Cada 11 tiene su 13. Amigas y amigos de Trincheras Amigas, que es un espacio comunicacional que une todas las radios como esta, Sin Banderas, como Salud y Libertad, gracias a Jean Aró. Amigos y amigas de Trincheras Amigas, esto es lo que puedo reportar de este día 12 de abril. Cito textualmente a mi pana, mi amigo, mi hermano, Jean Aró, Trincheras Amigas, coordinador también de Hermes Internacional. Y antes de comenzar con el fragmento de Salud y Libertad, he de decir: Venezuela, panas, no volverán, no pasarán. Recordar en Venezuela las palabras de Hugo Chávez, de nuestro comandante eterno: unidad, 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 lucha, batalla y victoria.
os voy a dejar con un tema antes de empezar, con el especial de Salud y Libertad, en homenaje a la República Bolivariana de Venezuela, con Gregory Palencia, Zapato en sí y Déjà Vu. No volverán. Escucharlo atentamente, panas. No volverán. Y a todos los españoles que están escuchando esto, por favor, que no volvamos a caer en España como en 2002. Condenemos todas y todos los intentos de golpe de Estado de la derecha fascista venezolana, de ese grupúsculo de oligarcas que siguen como piojos, como garrapatas, intentando derribar a todo un pueblo. Porque ya no es el camarada Hugo Chávez, no, ni Nicolás Maduro, es toda la revolución bolivariana, todos esos jóvenes que estáis allí. Tenéis que ser un ejemplo ahora sí, por nuestro comandante. Ya os decía, escuchad este temazo, Gregory Palencia, Zapato en sí y Déjà Vu. Para todas y todos vosotros, mis panas, no volverán. Y después de esta canción, el extracto de Salud y Libertad. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Desde el barrio, nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. No parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad. Nuestra moral no se cae y fieles a la patria como con Simón lo fue Manuel Sáenz. Nuestra voz no callará el camino que está hecho en la verdad. Si no cree, pase camarada y observe pa' acá. Aún se mantiene vivo en el pueblo Bolívar, con todos sus guerreros en el gueto entregaron su vida. Sangre latina que corre por nuestras venas, la idea ya sembrada en esta tierra hoy se cosecha. El barrio para que le duele está gritando abre brecha. Venezuela en libertad, rodilla en pie pa' la que venga. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Viviremos y venceremos como que su tiempo ellos vencieron. Simón, Hugo, Maizanta, Liquelche, Negro primero. El pueblo está consciente de lo que son, lo que fueron. Defensores de los pobres, de la mujer y el obrero. Del chofer, de la abuelita, de la niña, del abuelo. Del chamaco de la esquina, de la cifrina de sueño. En fin, de toda esa gente de Venezuela y Elguero. En fin, Latinoamérica unida en el mundo entero. La juventud no está dormida, despertó hace mucho tiempo. Y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso la consigna es la misma aunque suene fuerte. Somos fuerza, somos gente, somos patria, socialismo, muerte. Venezuela, tus llanos, tus montañas, tus senderos, tus sabanas, trincheras de todos nuestros guerreros. Tus mujeres, tus niños, la clase obrera. Hay camaradas como yo que juran alzar tu bandera. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá.
Bolívar dio su vida por la libertad. Ya hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, es el proletariado. Zapato en sí. José Gregorio. Del pueblito donde se hacen las sillas, Maracay. 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán. Pa'lante, Venezuela. Y ahora sí vamos con el programa. Y antes de este fragmento estaba hablando de la gente que no mueve un dedo hasta que a ellos no les tocan su bolsillo o sus derechos. Y de los aburridos pasamos a la gente que hace cosas. Vamos a hablar con mi camarada Carlos Pues desde Cádiz sobre la música de otro hermano mío, de DJ Angliru, mi amigo Mario. Bueno, estoy aquí con mi amigo Carlos Pues. Buenas tardes. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué te están puteando? Que eres peligroso para la policía, ¿no? Eso parece que Bin Laden al lado mía es tonto. Gaddafi gilipollas y todo el terrorismo internacional son unos lerdos, coño, estoy yo aquí. Bueno, el tema es que de una cosa de faltas, parece ser, por lo que te he visto y lo que te han subido en vídeo, que van a por ti penalmente. Sí, es tremendo, Miguel. Esto no se lo cree nadie. Es tan tremendo y tan increíble como que por cruzar una carretera, o sea, una avenida, que por otra parte estaban cruzando multitud de personas porque hay un puto paso de cebra enfrente de un colegio y evidentemente no da abasto, y que estaba cruzando todo Dios. Iba yo con mi compañero y nos paró un policía que formó la hostia allí en medio, paró el tráfico, no da la que lió el pavo, se inventó la cuantía de la multa, o sea, cada vez que le preguntábamos ibas 20, 40, 60, 80, cada vez que le preguntabas algo te subía la multa, ¿sabes? Te subía. Y nada, fuimos al juicio y mi colega, que es un chaval de aquí de Cádiz, pagó su multa sin más, pero al parecer mi caso es distinto. Ya sabemos que yo estoy en juicio con el ayuntamiento y demás, y quién sabe si vienen por ahí los... ¿no? Pero al parecer mi parte se va a convertir en algo grave porque yo después de ese acontecimiento, pues claro, como iba a ser de otra manera, pues hice un vídeo. Claro. Explicándome, me paré en la avenida de Marras y grabé a todo Kiski cruzando. Coño, tanto grabé que grabé operarios municipales arrastrando containers cruzando la avenida sin semáforos ni pollas. Grabé a gente que saltaba e incluso vi y grabé a un policía que lo estaba observando todo y se va. O sea, tras este vídeo califiqué al policía de perro, de opresor del Estado, de perro represor del Estado, de hijo de puta, de cabrón, de perro recaudador del Estado, de cacarillo y de calimero, que son dos apelativos cariñosos que le ponemos aquí en Cádiz. Y comparé su casco con un cascarón de huevo como aquel personaje antiguo de nuestra niñez, Calimero, ¿no? Calimero, es que es igual. ¿Es que es igual? Que es igual, joder. Pues bien, en la multa estos señores han usado este vídeo para hacerlo pasar por injurias graves. ¿Qué te parece? Y me están pidiendo por lo penal. O sea que ya eres terrorista. Bien, eso está bien. El tema está aquí en que poco a poco, bueno, tú con tus vídeos lo denuncias, yo con la radio lo denuncio y tantos compañeros y compañeras que están haciendo lo mismo. Pero aquí ya es delictivo el hecho de protestar por tu libertad. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que estos cabrones, como he leído por ahí, su objetivo final es convertirnos en pobres y que la pobreza sea delito. De hecho, en Inglaterra o en Estados Unidos, no sé muy bien, son angloparlantes. He escuchado una definición de un policía cuando hablaban y le preguntaban sobre los sospechosos criminales y calificaba al sospechoso tipo como un parao, como alguien que no tenía trabajo. Esa era la condición principal para calificarte como sospechoso. Cágate, ¿no? Manda cojones. Bueno, hermano, estamos desde todos los lados del Estado, desde todos, estamos anunciando a la gente que el 22 de marzo tenemos que estar todas y todos en Madrid, porque si no, esto
va a seguir pasando y cada vez te van a subir la multa, y cada vez van a meter a más compañeros para adentro y cada vez peor. Entonces, bueno, ¿qué les dirías a toda esta gente que se piensa que con una manifestación no vamos a cambiar nada? Que, ojo, y yo soy de los que siempre he dicho eso, pero... Igual que yo. Claro. Yo siempre he pensado que las manifestaciones, cuando te llevan como un corderito por la calle, tienen un principio y un final, ni es manifestación, ni es nada. Eso es. Pero, ¿qué quieres que te diga? La gente tiene que salir a la calle en momentos puntuales, ¿vale? Y tiene que dar la cara y tiene que mostrarse y tiene que decir aquí estamos, ¿no? Porque no podemos seguir pagando una deuda ilegítima, una deuda sucia, que no es nuestra, que la han provocado unos gobiernos jugando con nuestra confianza, que nos han empobrecido, que nos están llevando a la miseria. Me cago en el puto foro Davos, por ejemplo. Y ya está bien, y tenemos que ir allí a decir esto no es nuestro, esto no lo pagamos, y todos vosotros, cabrones, os vais a quitar del medio con vista. Y tenemos que salir y ir todos a Madrid el 22. Desde aquí a Cádiz se está formando una tremenda en toda Andalucía, esperemos que vaya mucha gente. Desde toda España, la verdad, de todo Estado está... Bueno, nosotros salimos desde Asturias, yo la verdad que no voy a ir con la marcha, porque tengo todo el programa y todo el rollo, sí. Pero estaré allí, y mucha gente de Euskadi también estuve hablando con ellos, también se está organizando. Bueno, esto, la diferencia que tiene con el resto de, creo yo, con el resto de las acciones que se están tomando en el Estado, es que ahí no están sindicatos, aunque sé que luego van a estar ahí sindicatos, a eso voy. Ahí no están partidos, aunque sé que luego van a estar partidos, a eso voy. Pero que nadie deje de ir. Mucha gente me dice, Miguel, pero si es que luego sabes que va a estar el Iglesias, que va a estar el otro, haciéndose suyo el discurso. Claro, haciéndose la fotito allí. Pero es que esto tenemos que recordar que nació de Cañamero, de Gordillo y de un montón de agrupaciones minoritarias. Entonces, ojito, no dejéis de ir porque luego se vaya a apuntar el tanto, que el tanto, aunque se lo quieran apuntar, es del pueblo. Y absolutamente, que nadie se olvide, porque todas estas agrupaciones minoritarias al fin de cabo son las más cercanas al pueblo. Y fijaros como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Gordillo, el SAT, Cañamero y toda esta peña, la que están formando por sacar 2 putos carros de comida de un supermercado, tío. Eso es una acción ciudadana. Y la está llevando un sindicato de trabajadores que tiene un pueblo como Marinaleda, que algunos dicen que aquello es comunista, que aquello es un muerto. Pero te vas allí y estás bien. Eso es el fruto yo lo conozco perfectamente, he estado muchas veces allí, y además soy amigo personal de Gordillo. Los tengo. Y joder, eso empieza desde que unas personas no pueden trabajar una tierra que pertenece según la ley a otros y la ocupan. Eso no es comunismo, eso no es... le pueden poner el ismo que quieran. Eso es el pueblo. Guerra para el que la trabaja, tío. Justo. Tierra y libertad, como dijo Zapata, como tantos grandes, ¿no? Hombre, coño, claro. Entonces, a lo que voy, hermano, que... Vamos a ver, ¿qué te parece a ti el actual circo político en el cual ojo, no me voy a meter con toda la izquierda, pero hay mucha izquierda que se está como agrupando y como que ahora, bueno, pues esto de la deuda ilegítima se lo apuntan, pero no se apuntan fuera de la OTAN, no se apuntan fuera de Europa. Son, como dicen, brindis al sol, ¿no? Claro. La política, como la conocemos hasta hoy, está muerta. Los políticos, como los conocemos hasta hoy, están muertos. La política está entrando en un proceso de renovación. O sea, la política, como la conocemos hasta hoy, está caduca. Sí, son dinosaurios andantes lo que estamos viendo en la tele. Y yo creo que están intentando hacer, como van a ser estos pavos presentándose allí al 22M, hacer suyo, de algún modo, acoplarse como remoras al discurso de la calle, al discurso del pueblo. Bueno, eso ya lo hicieron con el 15M. Exactamente. Yo he visto cómo se ha defragmentado el movimiento 15M y a su vez han resurgido ciertos grupos de populistas que se han hecho suyo las reivindicaciones, pero, ojo, quitando la parte, vamos a entrecomillarlo, conspiranoica, ¿no? Exactamente. Y eso es a donde voy, Carlos. A ti como a mí empiezan bueno, a mí ya me hicieron un boicot, por ejemplo, por señalar que, ojo, yo no dije nada, yo simplemente dije que Rafa Pal había dicho esto y que estaba de acuerdo con esta apreciación, en que intentan homosexualizar, por ejemplo, por un lado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Homosexualizar. Y ojo, y he tenido que discutir 20 veces con esto porque rápidamente te llaman homófobo, esa misma izquierda. Pues si nadie está metiéndose con los homosexuales, los homosexuales tienen todo el derecho del mundo a todo lo que tienen, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que por qué la élite quiere una población en el que el matrimonio entre hombre y mujer ya no sea lo prioritario, en el que la familia no sea lo prioritario. Pues hay que pensar un poquito, pero es que dices esto y te llaman homófobo. O peor, o te llaman loco, porque detrás de la homosexualización está esto, el porqué. Claro. Porque la homosexualización es una herramienta o un procedimiento que se les ha ocurrido.
Pero lo tremendo y lo grave y lo increíble es el porqué, ¿no? Esto es lo que hay que pelear y hablar con la gente, porque si no sabes la raíz... Pues en eso estamos, compañero, porque vamos a empezar a dejar las cosas claritas. Aquí yo jamás en mi vida, de hecho, tengo muchísimos amigos gays y amigas lesbianas. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero quiero decir, yo no tengo por qué ver normal que un mundo pase al segundo lado la familia, que es lo que hasta ahora ha traído hijos al mundo. Lo siguiente es, lo que pasa que la gente, los conspis nos llaman, empezamos a alertar de cosas que luego suceden. Y esto es lo que sucede hoy en día. ¿Qué pasa? Que esos hijos nos va a tener que traer alguien, quizá el Estado, quizá una máquina, quizá implantes, quizá la genética. Bueno, ahora está en boga el transhumanismo, ¿no? Claro, a eso iba. Ahora ya están hablando que nuestras conciencias en el 2050 serán inmortales. Ya están hablando de la inmortalidad del ser humano para el 2050. Tú fíjate, pero no te dicen que te quitan, te roban el alma claro, vendiéndote la mitad del cyborg, ¿no? Claro, y te convierten en un cyborg y meten, no sé qué coño harán, un colacao de recuerdos tuyos en una máquina, en una CPU, no sé qué coño harán, ¿no? Una preguntita capciosa. ¿Qué te parece, Carlos, es que yo me quedo pasmado cada vez que salgo por la ciudad, yo vivo en el monte, y veo grupos cada vez más numerosos de gente que van andando, caminando por la calle, o están en un chigre, en un bar, tomándola, o lo que sea que estén haciendo, y no hablan entre ellos, sino que están mirando todos a un móvil, hablando por un móvil. A mí eso me deja, de verdad, atemorizado porque claro, ese tipo de gente son las que están pidiendo también un cambio. Hombre. Algunos de ellos. Date cuenta que entramos en una clase nueva de sociedad, ¿no? Claro. Ya lo decía el director de Google, dice, la gente teme mucho al chip, pero llevan el chip en el bolsillo. O se lo beben, como con Coca-Cola. Claro, y también lo dijo otro pavo, decía, la gente está temiendo mucho al berry chip, este chip con forma de arroz, ¿no? Sí. Y se lo podrían estar tomando tamaño nano en los cereales cada día por millones. O sea que la tecnología está muy avanzada. Si no la usas con cuidado, corremos peligro de alienarnos, como ya nos está avanzando Hollywood en sus bonitas películas, las guerras del hambre y todas estas del espacio. Sí, nos van preparando desde Hollywood. Sí, ellos quieren crear un tipo de humanidad acorde. Ellos serán una élite, pero esto es lo de siempre. Ya lo sabemos, ha pasado en el pasado y están intentando que vuelva a ocurrir, tío. Mira, otra diferencia que se me ocurre, volviendo al tema anterior, entre, por ejemplo, Diego Cañamero y no quiero mencionar nombres, pero todos estos que ahora se supone que dicen que son el pueblo y van de izquierdistas. Una diferencia fundamental es que Diego Cañamero, cuando empieza sus discursos, porque es un hombre de la tierra, el SAT es el Sindicato Andaluz de Trabajadores de la Tierra. Yo trabajo el campo todavía, que manda entonces, huevos. Lo primero que dice es, se caga en todos los muertos de Monsanto y de toda la biotecnología. Tu puta madre, claro. Pero yo no veo eso en la izquierda. Sin embargo, veo que muchísimos políticos, claro, y no solamente me quedo en el PSOE, están directamente financiados, subvencionados, amparados por ese lobby que en España no es Monsanto, que es Agrobio. Coño, que no tendrán que tener sus tentáculos, o sea, su relación tendrán fijo, si no la descubriremos al tiempo. ¿Y lo vamos a descubrir? Claro, porque todo esto es una megacorporación. Ahí estamos, y vamos a la conspiración de las conspiraciones, porque es que esto el pueblo tiene que empezar a tomar cartas en el asunto. Claro. Señores, señoras, nos están fumigando y compañeros de todo el Estado lo estamos diciendo y nos llaman locos y nos llaman locas así, simplemente por la puta cara. Por la puta cara. Mira, yo antes te mencioné de pasada el Foro Davos. La gente se han reunido hace poco, la gente no tiene ni puta idea de lo que es el Foro Davos. El Foro Davos es una reunión donde se reúnen las mayores riquezas, finanzas del mundo, las mayores globos de corporaciones, de empresas transnacionales, y ahora últimamente se están uniendo a algún tipo de gobierno que quizá piense que la democracia es lenta, ¿no? Y aquí se opera absolutamente al margen, fuera de toda regla y condición. Ahí solo imperan los intereses económicos de estos que están allí. Y estos son los pavos que tienen gran parte del control mundial. Mientras la gente no despierte a esto, mientras no se enteren que somos un puto brick en la estantería de un súper, nos espera un futuro muy chungo. Mientras no empecemos a autodeterminarnos como individuos, porque el capital juega con el miedo del individuo. Sí, señor. Mientras no nos deshagamos de este puto miedo, seguiremos siendo un brick en la estantería de un súper, bro. No hay más. Es así de acojonante. Sí, señor. Pues yo a todo esto que vamos a decir en el 22 de marzo, que vamos a decir mucha gente, me gustaría que nos centráramos todos en fuera la OTAN,
fuera Europa, Absolutamente. no a los lobbies. Total. Expropiación de la banca, no nacionalización, expropiación de la banca y, por supuesto, que ese es lo que no quieren decir ninguno de estos, constituyentes. Total. Reparto de la riqueza, liberación de la información y vamos para adelante. Energía libre. Energía libre, sí, señor. Y su puta madre. Energía libre ya les dan 70% por culo. Bueno, señoras, señores, no sé si os habrá quedado claro, pero si os venís a la marcha con nosotros, el 29 de marzo, yo no sé quién va a estar hablando, pero seguramente Carlos, yo y mucha gente más vamos a decir esto que acabamos de decir. Y nos van a oír. Pues sí, señor. Tenéis que estar todos el 22M en Madrid, señores. Es por vuestro futuro, por el de vuestros hijos. Que es que no tenéis un hoy. Y como no tenéis un hoy, tenéis que pelear por el mañana. Porque si no peleáis por él, os vais a comer los mocos. Sí, sí. Os enteráis. Todos los españoles, andaluces, incluso algún europeo, como aquellos franceses que vinieron a ayudarnos allá en el pasado, veniros el 22M a Madrid, coño. España tiene que despertar. Somos el corazón de Europa. Y lo vamos a demostrar, tío. Y no lo van a cambiar eso. No lo van a cambiar con unas elecciones. No se va a cambiar, lo tiene que cambiar el pueblo. Esto está en el corazón de la gente. Todo este movimiento que se ha iniciado en España ya no tiene marcha atrás. Toda esta energía, esto no tiene parangón. Esto que está pasando en Grecia, esto que está pasando en España, somos cobayas. Aquí se está probando en estos países cuánto aguantamos. Sí, sí. Somos putos experimentos de laboratorio. Y de ese mismo laboratorio vamos a salir reforzados y les vamos a enseñar a estos cabrones que el capitalismo no es un modo de vida. La humanidad, el humanismo, llamémoslo como queramos, las personas, coño, ese es el modo de vida. Bueno, hermano, sin miedo, yo creo que esa es la clave de todo este rollo. Absolutamente, compadre, cualquiera que nos siga verá lo que es un hombre sin miedo. Ole tus cojones. Venga, compañero. Nos vemos el 22. Ánimo y confianza. Nos vemos, ánimo y confianza, señores. Empezamos con la música de DJ Angliru y ahora estamos escuchando este tema de Mark Loop, otro amigo mío. Y de lo que estábamos hablando Carlos y yo, precisamente, ya sé que me diréis que pongo muchas canciones de Rix, pero es que yo voy poniendo canciones que tienen que ver con lo que estamos hablando. Y bueno, pues es que me viene al pelo esta que ilustra perfectamente lo que Carlos y lo que yo vamos a decir el 22 de marzo. Y sé que mucha más gente el 22 de marzo en la marcha por la dignidad. Rix, yo sí sé lo que quiero. Y seguro que tú también. ¿Y sabes qué? Ningún político lo va a decir por nosotros. Ninguno. Yo sí sé lo que quiero. Sí. Quiero que alguien tome la televisión. Sí. Quiero ver a jueces, abogados, periodistas dispuestos a plantarles cara y cambiar la situación. Sí. Quiero que desde la escuela se prevenga de Monsanto y de cómo han controlado la alimentación. Quiero hombres y mujeres libres, responsables e informados, que respeten los recursos de toda la población. Sí. Hey, yo sí sé lo que quiero. Yo sí. ¿Acaso tú no? Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor. Hey, yo sí que sé lo que quiero y lo que no. Quiero no repetir en mi entorno la avaricia del banquero, la maldad de la farmacéutica, la cobardía del torero. Yo sí que sé lo que quiero, sí. Quiero escuchar a los sabios, no a los títeres pagados. Quiero que el pueblo aprenda a dejar de ser masa y entienda que son personas, no grupos de opinión segmentados. Yo sí sé lo que quiero. Quiero otra historia bien revisada, al menos antes de que se enseñe en escuelas. Quiero una medicina desvinculada del grupo de la farmacia y la psiquiatría a la hoguera de la historia, porque ya estuvo bien. Y que cada uno y que cada una y entre todos y así juntos cambiemos al fin de era. Vamos, que ya llega. Entre todos, ya llega. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Quiero
Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor, al banquero y al señor. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor. Soy Miguel Rix, gracias por escuchar Salud y Libertad. 2 horas semanales de radio libre, 100% independiente, para la rebelión de un pueblo despierto, que quiere salud y quiere libertad. Todos los miércoles en España, a través de radioddc.com. Y en Latinoamérica, y a través de la FM, todos los sábados por la noche, a las 11 p.m. en horario de Caracas, en el 98.5 de la FM, dial de Caracas, Venezuela. Y el resto de diales podéis consultarlos en www.laradiodelsur.com. Y ahora también en Suecia a través de Radio Orinoco, gracias a José el Negro. Además todos los viernes participando en Sin Banderas, gracias a Diana Carvajal. Y en México a través de unionyfuerza.net. Y ahora también a través de las páginas de Red Hermes y de Bolivarianos Radio, gracias a Jan Aró. Además podrás escuchar los programas, una vez finalizados y emitidos, en www.somosmejoresqueellos.com, donde están todos los programas. Y aunque ellos quieran que no escuches este programa, que sepas, compañera, compañero, que juntos somos mejores que ellos. Gracias. Somos la voz que nos escucha las noticias. Somos esa voz que nunca callarán. Somos la voz aunque no quieran. Dentro de poco tendrán que escuchar. Somos la voz que nos escucha las noticias. Somos esa voz que nunca callarán. Somos esa voz que aunque no quieran, dentro de poco tendrán que escuchar. Salud y libertad. www.somosmejoresqueellos.com, con un servidor, Miguel Rix.